Muy buenos días para todos. Bienvenidos. Es un verdadero placer darles la bienvenida a este quinto y último encuentro del ciclo de desayunos electorales organizado por la Cámara de Comercio y Servicios. Y este día cierra este ciclo con la presencia del candidato a la presidencia a la República por el Frente Amplio, Yamandu Orsi, a quien le doy los buenos días y bienvenido en nombre de la Cámara de Comercio. Vamos, en el marco, digamos, de este cierre, vamos a darle también la bienvenida al presidente de la Cámara, Julio César Lestido, para unas palabras de cierre de este ciclo, ¿no? Así que, al estrado. Muy buenos días. Perdón, ¿se oye? No. Bueno, nuevamente muy buenos días. Quiero agradecer en forma muy especial al profesor Yamandu Orsi, que nos esté acompañando hoy. Muchas gracias, Yamandu, por aceptar nuestra invitación. Quiero también agradecerle la presencia al senador Alejandro Sánchez, al senador Charles Carrera, a las autoridades del Frente Amplio que nos acompañan hoy, especialmente a Fernando Pereira. Fernando, un gusto tenerte acá. Hacía tiempo que no nos vemos y que no conversamos, pero bienvenido, Fernando. Hoy, como muy bien dijo Patricia, con la presencia de Yamandu Orsi, estamos dando el cierre al ciclo de desayunos con los candidatos. Durante 5 semanas seguidas hemos tenido la oportunidad de dialogar con los candidatos a la presidencia cuyos partidos tienen representación parlamentaria. Fueron 5 martes donde dialogamos con ellos, compartimos nuestras propuestas, nuestra forma de ver el país, pero al mismo tiempo tuvimos la oportunidad de charlar y que ellos nos comentaran cómo también ven al país y cuáles son las propuestas en el caso de que sean gobierno. Por eso es importante, y en este momento quiero hacer un alto para agradecerles a todos los candidatos que estuvieron presentes durante estos 5 martes. Me refiero al doctor Álvaro Delgado, al general Manini Ríos, general y senador Manini Ríos, al doctor Pablo Mieres, al doctor Andrés Ojeda y, evidentemente, a quien nos está acompañando hoy, a Yamandu Orsi. Mucho, y acá quiero resaltar, valoramos mucho la presencia de cada uno de ellos aquí y sobre todo la gran disposición que tuvieron para el diálogo. Para un diálogo que nos permitió construir, saber qué es lo que ellos piensan y transmitirles qué es lo que nosotros vemos del país y qué es el tipo de país que aspiramos para el futuro. Este ciclo con los candidatos ha dejado claro que más allá de las banderas políticas, todos los que estuvieron presentes y nosotros queremos un mismo país, queremos un país próspero, un país en donde nuestros uruguayos, nuestros ciudadanos puedan desarrollar su vida mejor y plena. Somos conscientes de la responsabilidad que nosotros como empresarios tenemos en el desarrollo de la economía. Y por eso le quiero transmitir desde aquí a todo el sector político que estamos comprometidos con el desarrollo y estamos comprometidos con el trabajo mancomunado entre el sector privado y el sector político para desarrollar a nuestro país en el futuro. Aprovecho una vez más para afirmar nuestro compromiso como Cámara para trabajar en conjunto con las autoridades. Para nosotros no existe otra herramienta más valiosa que el diálogo y el entendimiento entre los sectores públicos y privados. Por eso desde acá les decimos, cuenten con nosotros para siempre estar trabajando juntos para lo mejor del país. Quiero, por último, agradecerles en forma muy especial
a nuestros socios que nos acompañaron durante todo este tiempo, a todos y cada uno de ustedes que han venido acá y caras que las he visto durante estos 5 semanas. Quiero agradecer en forma muy especial al equipo de la Cámara, liderado por Luis Bayac, nuestro gerente, y a todos ellos y a todo el equipo que trabajó en forma incansable para llevar adelante estos desayunos. Agradecer en forma muy especial a Signo, a nuestra agencia de comunicación, a Andrés y a Marcela, que han trabajado en forma incansable, codo a codo con nosotros, aconsejándonos permanentemente en todos los detalles y en cada uno de los puntos que debemos abordar. Quiero agradecer la visita también, ahora que lo estoy viendo ahí, del doctor Carámbula. Gracias por haber venido, un gusto tenerte acá. Y bueno, y por último, decirle a Patricia, muchas gracias por haber aceptado nuestra propuesta de que nos acompañes aquí en este ciclo. Como dije, fueron 5 semanas, para nosotros han sido más que importantes y no estamos comprometidos, como lo dije, en seguir adelante trabajando en conjunto para el desarrollo de nuestro país. Muchas gracias. Bueno, como bien dijo el estudio, ustedes lo escucharon, ya vengo ducha ya con las entrevistas, así que bienvenido una vez más, Yamandu Orsi. Y tú también venís, y entrenado por lo menos de prensa. Todos los partidos son distintos. Algún titular se lesiona, llaman a los suplentes. Bueno, hablando de partidos, yo creo que hoy la pregunta que todos nos estamos haciendo es cómo nos va esta noche. ¿Cómo terminamos? ¿Cómo terminamos ante Venezuela? A ver, un pronóstico. Candidato a la presidencia que no se anime a opinar sobre esto. Está difícil para hoy, ¿eh? Marcha. Muy difícil. No, difícil porque Venezuela a nivel futbolístico... No iba con trampa, no iba con trampa la pregunta. Ya no es la Venezuela de antes, donde para nosotros ni lo contábamos en el fixture. Bueno, está Venezuela. Y de verdad, un tiempo a esta parte ha mostrado que tiene otro potencial. Bueno, vamos a ver qué pasa esta noche, lo mejor para la Celeste. Bueno, a lo largo de este ciclo, de estos encuentros y de estas charlas, las charlas y los diálogos se han basado en 2 cosas, ¿no? Por un lado, en los ítems del Pacto por la Patria, que fue un documento elaborado por la Cámara de Comercio y Servicios previo a las elecciones internas y que se puso a consideración de todos los partidos políticos, y también las propuestas de cada uno de los partidos. Así que, en base a esas 2 cosas, a esa combinación de lo que la Cámara ha estado trabajando y también de las propuestas de cada uno de los partidos, es que va a transcurrir el diálogo en esta mañana. Y vamos a arrancar por una de las, tal vez, áreas más sensibles para los uruguayos, lo que genera mayor preocupación, y es la seguridad. Cuando se habla de seguridad, la mayoría de los candidatos mencionan 2 cosas. Por un lado, la prevención y por otro lado, la represión como ejes fundamentales para encarar en materia de la política de seguridad. ¿Qué líneas de acción entiende usted, Orsi, que se debe encarar en caso de que el Frente Amplio vuelva al gobierno? ¿Cuáles serían los ejes principales en materia de seguridad? En primer lugar, jamás banalizar la discusión. Es un tema complejísimo y lo que tenemos enfrente ya no es lo que existía antes. El crimen organizado, el delito cambió, el narcotráfico hace lo suyo, por lo tanto, darle nivel a la discusión de estos temas es fundamental. Para hacerlo más simple, no podemos caer en echar la culpa. La culpa fue fulano, mengano. No, es bastante más complejo. Y por supuesto, cada partido político tiene que llevar adelante y hacer una propuesta concreta de política criminal. Eso cada partido tiene que hacerlo. Sin perjuicio de esto, es un tema tan complejo y como en 5 años no se resuelve o es impensable que tú tengas una política solo en un tema tan grueso para 5 años, necesitas sí o sí un mínimo de nivel de acuerdo o política de Estado, porque es dentro de las áreas más obvias en las que tú tienes que tener, porque ahí es donde tú coincides más con el resto. En algún momento en esta discusión de años
a algún político se le escapó equivocadamente decir o estás con la policía o estás con los delincuentes. Ningún partido político uruguayo tiene duda con respecto a eso. Todos los partidos constituidos, los conocidos, no conozco nada extraño, pero todo el mundo está viendo cómo hacemos para resolver mejor este tema. Descarto cualquier otro tipo de esquema donde podamos colocarnos. Es un problema de seguridad, es un problema de acceso a la justicia también. Por lo tanto, celebro la visión compartida por algunos partidos de darle una nueva institucionalidad a la administración de la justicia, y ahí aparece la idea del Ministerio de Justicia, o como queramos llamarle. Pero hay algo que está, a esta altura creo que fuera de discusión, por ejemplo, que el Instituto Nacional de Rehabilitación, así como está, no camina, no funciona, no rehabilita, y es preciso darle un nuevo marco institucional, y ahí podría ser uno de los componentes del nuevo Ministerio de Justicia. Eso en líneas generales. Después hay otras cosas que se nos plantean. Acá son muchos los actores que participan en el tema de la seguridad. Aduana es un actor central. El Ministerio de Defensa es un actor central, aunque alguien pueda suponer que es cambiar una línea. Acá la frontera se definió hace tiempo. La administración anterior, y la concretó este gobierno, lo que es la seguridad en la frontera, la custodia de la frontera, que habría que intensificarlo, mejorarlo. El espacio aéreo es responsabilidad también del Ministerio de Defensa y el mar territorial también. O sea que hay varios actores que colaboran en un marco mucho más sólido de seguridad, y por supuesto todos o varios de estos actores confluyendo en la Secretaría Nacional de Inteligencia, que tiene que trabajar bastante mejor, o por lo menos tendría que tener otros resultados. A su vez, hay dos dimensiones, y voy a tratar de ser bien breve, ¿no? Porque es muy amplio este tema. Hay dos dimensiones visibles de esto, la más visible, y a veces aparecen como contradictorias, pero sin embargo son parte de una misma realidad. Por ejemplo, leyendo un diario, iba a decir abriendo las hojas del diario, ahora tecleando, pasando de página. En un diario tenés más o menos, en temas de seguridad, dos tipos de noticias. La que te rebota de lo que viene de Europa, de un contenedor de cocaína que fue de América, pasó por el puerto de Montevideo. Y las otras noticias son las que pasan a la esquina, a la vuelta de la esquina, en nuestros barrios. Y por temas vinculados, por ejemplo, también por el tema del narco en el barrio, la boca, etcétera, etcétera. Bueno, no son dos realidades distintas, son parte de la misma, porque la mano de obra utilizada para que lo otro funcione implica una red y una capacidad de logística que precisas mucha gente. Y bueno, eso permea y contamina de forma capilar el lugar donde uno vive. Entonces, no es golpeas acá y no golpeas en los dos lados a la vez. Por lo tanto, tiene que haber una estrategia, una política criminal de represión y de inserción en los barrios. No son tantos, incluso están identificadas las bandas criminales que operan en Uruguay, un poco arriba de 50, y hay que identificar cuáles son las zonas donde eso está pasando y con mayor gravedad, y generar grupos de respuesta táctica en esos lugares. Por otro lado, por lo más alto, tener buenos vínculos con países que se relacionan con esto. Estoy hablando de países de la región y fundamentalmente países europeos. Yo creo que ahí hay que profundizar. No digo que este gobierno no lo esté haciendo, porque me consta que hay estrategias en ese sentido. Evidentemente hay algo que no está funcionando bien. Y después lo otro, generar estrategias de control de lo que pasa por nuestras rutas bastante más efectivas. Te dije, pero el tema cárceles lo nombré como al pasar, bueno, pero ahí tenés un... En ese punto quería profundizar, porque hay una situación carcelaria muy compleja. Sabemos la cantidad de personas en reclusión que se encuentran hoy en día en Uruguay, en el entorno de las 15.000. 16 casi. Casi 16.000. ¿Qué es lo que se propone en materia de rehabilitación? ¿Cómo se hace, o qué es lo que se propone hacer para, al momento de reinsertar a esas personas en la sociedad? Lo primero, darle espacio a los que saben y no tocar de oído. Hay gente que es especialista en esto. Acá tenemos una persona que todo el Uruguay identifica como una referencia, que es Juan Miguel Petit, que nos viene diciendo hace tiempo los riesgos que estamos corriendo si no resolvemos mejor este tema. Me consta su preocupación permanente y es una referencia para todos. Nos acaba de entregar a cada una de las fórmulas presidenciales un material que se elaboró junto con el Parlamento. Ahí estaba la presidenta de la Cámara de Diputados y la presidenta de la Asamblea General mostrándonos el trabajo que se había hecho, que es muy, muy, muy serio, donde hay una realidad que rompe los ojos. Tú no te va mejor en seguridad cuanto más gente
recluida tenés, sino qué pasa con esa gente cuando deja de estar recluido, ¿verdad? A su vez, nosotros, en nuestra experiencia previa, se hizo un muy buen trabajo, o por lo menos se apuntó hacia una dirección correcta, por ejemplo, el trabajo de Saavedra, también en las cárceles. Escuché por parte de autoridades del actual Ministerio del Interior planteos muy interesantes. Concretamente Sanjurjo hizo un planteo muy interesante, incluso compartiendo yo la preocupación, o él compartiendo mi preocupación con respecto al diagnóstico de lo que tenemos. Si yo tengo que en nuestras cárceles el 80% son jóvenes, pobres y adictos, ahí tengo una dificultad, que es de carácter social, que es de carácter sanitario, que es de carácter de seguridad, por supuesto. Evidentemente, si queremos que la realidad cambie, tenemos que hacer cosas distintas a las que venimos haciendo hasta ahora, porque por algo no da resultado. ¿Qué estoy hablando? De que de esos 16.000 presos hay entre 8 y 9.000 que salen por año, y cómo salen, cómo los largamos como sociedad, qué es lo que generamos con esa gente. Y bueno, algunas cosas interesantes que es bueno que se sepa y que de repente no son tan conocidas. Algunos fallos de la justicia, en vez de mandar a los primarios con problemas de adicción directamente a la cárcel, lo manda al centro de rehabilitación para desintoxicación, me consta, porque estuve en algunos de ellos, y hay gente que va directamente para ahí. Se va a ir generalizando esto, y hay algunas experiencias en alguna cárcel concreta del interior, de trabajar más sobre el tema de adicciones y ver cómo podemos desenganchar a esa población que si hoy se mandó una, mañana se va a mandar otra y peor, si seguimos en esta misma lógica, una especie de noria. Entonces, digo, lo primero, que el Estado jamás abandone el rol protagónico que tiene ahí. Parece una obviedad, pero en Brasil ya vimos lo que pasó cuando el Estado se terminó retirando de las cárceles, o cuando lo terminaron retirando el Estado. La cárcel se controla desde adentro y ahí surgen los grupos criminales más potentes. Eso hay que evitarlo. No digo que aquí esté pasando, pero a veces tenés señales por lo que ocurre con los operadores penitenciarios, por los temas de licencias médicas que hay. En fin, es un tema complejo que la tenemos que abordar en un marco de acuerdo, y que la luz que nos genera la presencia de alguien como Juan Miguel Petit, o las experiencias de gobiernos anteriores y del actual gobierno, ya digo, escuché cosas interesantes, creo que nos puede permitir un abordaje que no es solo retener por retener, porque tarde o temprano esa gente termina de nuevo en la calle, en un desamparo y una desorientación que es mucho peor. En los últimos días pudimos leer y escuchar lo que ha sido la evaluación y también la postura del Frente Amplio, en tanto fuerza política, respecto a una de las consultas que tenemos el próximo 27 de octubre, como es el allanamiento nocturno en los hogares. Pero más allá de los argumentos técnicos y políticos de la fuerza política, del Frente Amplio, ¿cómo se para usted frente a la temática? ¿Qué opinión tiene respecto al plebiscito? Acá hay dos niveles de análisis. Una es el tema en sí, el allanamiento nocturno como herramienta de seguridad, y el otro es la vía que se utiliza para lograr que esa herramienta se habilite. Dicho de otra forma, yo no comparto que sea modificando la Constitución que se logra el mejor resultado en el uso de esta herramienta. Otra cosa, se plantea, como estamos en el marco de una campaña electoral y donde se esgrime la papeleta como estandarte, que es la solución para los problemas. No es la solución, es una posible solución a resolver algunos problemas, pero no es la solución para el narcotráfico, y lo sabemos casi todos. Es una herramienta que hace años que se viene discutiendo si no se podría utilizar sin modificar la Constitución. Yo escuché a Bonomi incluso hablar de esto en su momento, cuando él decía, quizá habría que interpretar qué se entiende por hogar, y ahí está la mejor de las líneas. Sepamos, y la población tiene que saber, que hay allanamientos nocturnos en lugares determinados, por ejemplo, cuando no es un hogar, es un comercio, un depósito, o cuando hay riesgo de vida, muchas veces vinculado a violencia doméstica. El allanamiento en sí es una herramienta que utiliza la justicia y el poder público, la policía, para intervenir. Implica un trabajo de inteligencia previo. Evidentemente, la herramienta es más compleja cuando se utiliza en ciertas condiciones, fundamentalmente de la noche, la oscuridad, y eso genera dificultades. Yo prefiero ir hacia una interpretación, una ley interpretativa, donde
no sea necesario tener que modificar la Constitución, nada menos cuando se refiere a derechos. Sepamos además, y ahí yo creo que el nivel técnico también importa, qué es lo que opinan quienes intervienen en esto. Yo la otra vez escuché a un penalista decir, bueno, lo que pasa es que de noche no hay jueces, o los fiscales son pocos. Entonces, está bien, podemos hacer de esto el gran logro, pero sepamos que la posibilidad de utilizarlo después va a ser escasa. Y que en realidad implica riesgos distintos, mucho mayores por supuesto, en horas de la noche, donde no solo se ve afectado esa casa, ese lugar, sino también todo el barrio. Entonces hay que tomarlo con madurez esto y con seriedad. No descarto analizar el tema y poder utilizar la herramienta si se logra demostrar que eso va a pasar en todos los escenarios, o debería pasar en todos los escenarios, que lo que hay ahí no es una familia durmiendo tranquila, sino que están pasando otras cosas. Entonces, creo que se le dio una trascendencia, claro, obviamente, se le da una trascendencia enorme porque vamos hacia la modificación de la Constitución, que establece lo del hogar en la noche. Pero yo a lo que voy es, no es blanco o negro, no es patria o muerte, esto es una herramienta que podría utilizarse para mejorar el accionar, no necesariamente resuelve. Se habla de la bala de plata que resuelve el tema del narcotráfico, por favor. A eso me refiero yo cuando digo no banalicemos la discusión, pero tampoco nos cerremos a la posibilidad de que la justicia o el poder o el Ministerio Público pueda utilizar de repente herramientas bastante más eficientes, más eficaces, por supuesto que sí. Orsi, en Uruguay 1 de cada 5 niños, niñas y adolescentes vive en hogares por debajo de la línea de la pobreza. Y la tasa, de hecho, de pobreza infantil es el doble que la tasa de los adultos. Esto de acuerdo al último informe de UNICEF. Esto parece un problema estructural, ¿no? En Uruguay, que además se arrastra ya desde hace unas cuantas décadas. Entonces, de cara a los próximos 5 años, ¿qué propone como medidas para tratar de, bueno, paliar esta situación, ¿no? Lo que son, no sé si digamos si terminar con la pobreza infantil, pero sí el mejorar significativamente estos números. Yo creo que ha empeorado en los últimos años, ¿no? Más allá de los problemas estructurales que existen y que hay hace décadas que tenemos un núcleo duro ahí que nos está costando como sociedad, pero se pasó. A ver, de un 40 pasó un 17% de la pobreza y ahora sube el 20%, es decir, que algo nos está pasando en este momento. Y ahí yo me niego y no me van a escuchar jamás señalar con el dedo y menos atribuir intenciones. Pero evidentemente se nos complicó más en estos últimos años, por las razones de cada cual entenderá cuáles son. Eso habla de muchas cosas. Por supuesto, habla de dónde están naciendo nuestros niños en Uruguay. Habla de hogares que están teniendo dificultades porque esos niños viven en algún lugar y cuando uno mira la composición de esos hogares, muchos de ellos son madres solas con hijos. Habla también, como si todo se concentrara en algunas zonas concretas del país, de que justo ahí te vas a encontrar con tema de pobreza infantil, pero también con deserción escolar, con terreno fértil para que pasen cosas no deseadas, y ahí tenés de todo, y ahí también el abandono del ciclo escolar porque aparecen otras oportunidades de dinero bastante más fácil, y es horrible, pero es así, con la trata de personas, o sea, ahí tenemos como el punto rojo de intervención y que todos los partidos políticos he escuchado que coincidimos, acá el tema de la pobreza infantil. Digo lo que dije al principio, no es que solo esos niños sean los pobres, sino quienes están a cargo de esos niños son los que están en situación de pobreza, o dicho de otra forma, nuestros niños están naciendo en un porcentaje muy alto en hogares muy pobres. Entonces es necesario intervenir desde distintos lugares. Y esto es una reflexión que me la hacía ayer y antes de ayer analizando algunas herramientas. Tenemos a veces la tendencia a inventar cosas nuevas. Entonces yo llego a la presidencia e invento 3 o 4 herramientas nuevas. Y de verdad, yo a veces me pasa que me pongo a leer lo que hoy ya existe y lo que hoy hace este gobierno, pero que viene de periodos anteriores. Hay mucha herramienta desplegada, lo que creo que no se usa del todo bien o no se usa con la potencialidad que uno quisiera o los resultados no son los esperados. ¿Qué quiero decir? Que yo no sé cuántos
uruguayos, por supuesto. ¿Cuántos partidos manejamos? Todo lo que hay desplegado en el territorio, tarjeta de Uruguay Social, bono crianza, becas para estudiantes. Yo creo que todo eso hay que, mi planteo es no venir a inventar todo, no poner una bomba bajo la mesa que reviente todo y empezamos todo de cero, no. Pero tampoco las herramientas hay que desecharlas, hay que tomarlas y ver cuáles de ellas existen y cómo las podemos potenciar o cómo podemos hacer que sean más eficientes. Por ejemplo, existen, incluso desde que aparecieron los mecanismos electrónicos, existen las tarjetas, existen formas de estimular mejor la mejor vida o mejorar la vida de esa gente, y existe la tarjeta de Uruguay Social, como decía, que podríamos mejorar los ingresos que entran a partir de ahí. Evidentemente hay herramientas que sabemos que son buenas y que son cada vez más necesarias, como los centros CAIF, porque implica que quienes están a cargo de esos hijos pueden trabajar. Y bueno, yo soy de la época donde dudábamos si los CAIF, hoy hay 480. Y sabemos que son necesarios otros. También nos pasó, ahora en este periodo, de que se hicieron CAIF y que no tienen funcionamiento porque no se previó los recursos humanos, y eso hay que tener mucho cuidado. Yo creo que no vamos a tener oposición si nosotros nos planteamos como sociedad universalizar la educación inicial desde los 3 años en adelante. En nuestra experiencia en Canelones llevamos adelante 2 programas, que uno se hizo nacional, por ejemplo, Canelones Crece Contigo, que después pasó a ser Uruguay Crece Contigo, y saludo, ya que estoy, al embajador de Chile que anda por ahí, porque es una idea que nació en Chile, pero también llevamos adelante después también en nuestro Canelones los 1000 días de igualdad, donde trabajamos en primer lugar con las madres embarazadas, tratando de cuidar, porque ¿qué pasa? En un país donde nace poca gente, lo primero que tenemos que hacer es cuidar lo que tenemos. Buscamos la vuelta, ¿cómo pueden nacer más niños? ¿Cómo los hogares nuestros? Sí, está bien. Ahora, yo creo que es mucho más interesante resolver bien lo que tenemos y cuidarlo como un tesoro, por un tema humanitario y por un tema de formación cristiana, por supuesto. Pero también desde el punto de vista demográfico, no podemos darnos el lujo que en una sociedad donde la pirámide está tan complejizada, en un país tan envejecido, que esa parte tan delicada que es la infancia y la adolescencia la desatendamos. Y termino acá. Yo alguna vez dije y planteaba, bueno, acá hay que generar más centros CAIF y más escuelas de tiempo completo, cosa que por supuesto que tenemos que hacer. No al vuelo, sino ver cuántas se puede hacer por periodo, hacer un plan a 15 años. Pero me decía alguien que trabajaba en INAU, no te olvides de los clubes de niños. Y ahí me explicaron que la línea de trabajo es CAIF, club de niños. ¿Por qué? Porque la F de CAIF es familia. Entonces, el tema, la primaria no resuelve eso porque no puede. Entonces, en algunos lugares hay que ir con centros CAIF y clubes de niños, porque ahí, repito, es donde hay que hacer la mayor inversión, creo que todos vamos a coincidir también, en nuestros instrumentos, herramientas de protección social necesarias para un país que históricamente se ha planteado que a la vez que crece, cuida mejor a su gente. Con respecto a ese punto, ¿tiene en la cabeza un número, una cifra de cuánto debería invertirse en infancia en el próximo periodo? Nosotros el lunes próximo vamos a hacer el lanzamiento de nuestros énfasis, no una obra, acciones concretas, pero, por ejemplo, la tarjeta de Uruguay Social podríamos aumentar un 50%, no sería un disparate pensar eso, pero el número global lo veremos después. Incrementar 50% la tarjeta de Uruguay Social, sí. Las transferencias. Esa, porque a ver, ¿qué pasa? Vamos a ver lo siguiente. Para aquellos que tienen hijos a cargo. Exacto. A ver, vamos a lo siguiente. Uruguay debe volver a estudiar, analizar cómo llevamos adelante y cómo instrumentamos las transferencias. Es un trabajo que hay que hacer permanentemente. Siempre hay que estudiarlo. Si estamos haciendo bien, si es la mejor forma, porque una de las cosas que a veces nos pasa es que superponemos acciones. Incluso el proyecto de ley de Cristina Lustenberg apunta a racionalizar los recursos que se vuelcan hacia la niñez. Yo creo que cuando lo leí, digo, es eso lo que hay que hacer. A veces andamos pisándonos los callos distintas instituciones del Estado haciendo casi lo mismo, pero sin conocernos. Entonces, eso es lo primero. Por tanto, hay que estudiar. Ahora, no podemos estar 5 años estudiando y otros 5 más viendo. No. Mientras analizamos cómo
hacemos más eficientes y efectivas esas transferencias, llevar adelante algunas acciones concretas, como por ejemplo la utilización de esas tarjetas, aumentar los montos, porque de pique sabemos que ahí vamos a tener un primer resultado que no va a ser la solución definitiva, pero por lo menos le pones un colchón a una realidad que hace que la pobreza infantil esté arriba del 20%. Hay que bajar ese número de manera inmediata, que incluso si hoy, mañana aparecen por parte de este gobierno medidas concretas, yo las aplaudo, de verdad. Porque no puede decir no, a la familia esa, vos esperás 5 años que vamos. No. Esas son las acciones inmediatas y que a veces con una mejor, a veces no, fundamentalmente con la mejor utilización de las herramientas que hoy ya tenemos. Y mencioné una al pasar, becas que existen, Butiá creo que se llaman, que son para los estudiantes de secundaria. Yo creo que hay que analizar eso, no inventar tanto y utilizar mejor lo que tenemos. Por supuesto requiere, sin duda, una inyección mayor ahí, en ese núcleo duro y preocupante, porque también te hace mirar a futuro con otra expectativa. En el último tiempo mucho se ha escuchado de un reclamo, ¿no?, de parte de diversos actores de la sociedad, reclamándole al sistema político que eleve un poco la mira, ¿no?, que pueda entre el conjunto de fuerzas políticas llegar a algunos acuerdos base en determinadas áreas, ¿no? Esta administración, por ejemplo, lo intentó en materia de seguridad, no se pudo, hubo discrepancias de distintas fuerzas políticas, incluso dentro de la coalición, pero también por parte de la oposición. Usted hablaba ahora respecto al proyecto de ley de Cristina Lustenberg, que ya tiene media sanción a nivel de la Cámara de Representantes, no así en el Senado. Hoy se vota, creo, ¿no? Hoy habrá que ver si se consigue, ¿no? Pero bueno, están intentando ver si se consiguen los votos a nivel del Senado. Hay un margen de 5 días, porque si no, esto eventualmente, digamos, debería pasar para la próxima legislatura. A veces uno observa que frente a temas que deberían ser claves y como políticas troncales, dentro del sistema político no se alcanzan acuerdos. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted que pasa eso hoy en día? Y en caso de llegar a la presidencia, ¿cómo trabajaría este aspecto? Voy a poner un ejemplo que tú misma pusiste. ¿Cuáles son las áreas donde sí o sí precisas algún nivel de acuerdo, si no es difícil transitar? Seguridad, educación. Yo creo que son. ¿Por qué? Porque implica estrategias de mediano y largo plazo. O sea, tú estás planteando cosas para dentro de 10, 15 años. Yo creo que ahí el ejemplo más exitoso creo que fue el del cambio de la matriz energética en Uruguay, donde se firmó un acuerdo y Uruguay cambió y hoy somos una excepción en el mundo, somos un faro en el mundo. Yo creo que ahí hay una de las explicaciones o hay una de las los mejores argumentos para que esa idea que ustedes mismos están manejando pueda cuajar. Por supuesto que como eslogan suena bien, pero no es solo un eslogan. Cuando eso pasa, el éxito está bastante más asegurado y hay ejemplos montones en nuestro país, la salida de la dictadura, la crisis del 2002, el cambio de matriz energética. Y tú mencionaste el tema por ejemplo, el tema de seguridad. Yo no sé si es la explicación, pero eso estuvo 3 años hablando que los problemas de la seguridad tenían nombre y apellido, se llamaba Bonomi. 3 años de este gobierno. Y lo digo, y a mí me enojaba. Porque nada es tan simple. Y por supuesto que quien está al frente de un ministerio se equivoca y acierta. Las dos cosas a la vez. Ahora, cuando se simplifica la explicación y tú después, como pasó, se convoca un diálogo. Está difícil ese diálogo. Yo no voy a plantear acá que vamos a tener que tener un espacio de coordinación para los temas de seguridad. Si yo estoy pegándole a Heber, a Larrañaga, a Martinelli, no lo hago. Puedo discrepar, pero lo digo utilizando la honestidad intelectual de decir, ¿sabe qué? En esto se pudo haber hecho otra cosa. Pero, no, ojo que en este caso se lo estoy trasladando al actual gobierno, pero nos puede pasar, y nos pasa a nosotros también. Porque en una campaña electoral, además, la clave es diferenciarnos. Entonces, ¿cuáles son las cosas en las que coincidimos? Y rinden menos.
Es así, porque la gente va a votar. Entonces, yo trato de marcar la diferencia con el otro. Es difícil. Ahora, ¿por qué no? Cuando yo, allá el 30 que pasaron las internas, digo, acá, lo voy a decir con otras palabras, Uruguay necesita reconciliarse permanentemente. Yo dije, llevemos adelante políticas que nos unan como país. Y por supuesto tiene que haber gobierno y oposición y tiene que discrepar. Sí, es que esa es la lógica de la democracia y está bueno y saludable que así sea. Porque además la historia nuestra nos muestra que viene un gobierno, lleva adelante transformaciones, la oposición se opone. Ahora, cuando la oposición llega al gobierno, utiliza esas mismas herramientas creadas por el anterior gobierno, le busca la vuelta y no dinamita. Puedo poner 1000 ejemplos. Yo, por ejemplo, le puedo decir a este gobierno, ustedes estuvieron en contra del Sistema Nacional Integrado de Salud, estuvieron en contra de la reforma tributaria, sin embargo lo utilizan. Y quienes hoy están en el gobierno me pueden decir, pero ustedes en la década del 90 estuvieron en contra de la ley de puertos, zona franca. Y sí, es así, funciona así. Ahora, el tema es que el tironeo ese no puede hacer que la sangre llegue al río. Y hay que buscar cuál es el punto de contención. Y el punto de contención es, creo, el tener líneas de diálogo a todo nivel. Y el Parlamento para mí es fundamental. Yo creo que a veces le restamos la importancia que tiene. Y cuando hablamos de elevar el nivel de discusión, por supuesto, está en los distintos ámbitos, pero el Parlamento es central en esto y yo a veces creo que no somos conscientes de lo que ahí está pasando. Lo que ahí está pasando es el mejor reflejo de lo que la ciudadanía decidió en un momento determinado y puso para que se dé ahí la discusión política. Y eso lo puedo trasladar también al Congreso de Intendentes, o eso lo puedo trasladar a las juntas departamentales, que a veces la miramos mal. Donde ahí se da la lógica, porque es lo más parecido a la voluntad, a lo que la voluntad del ciudadano en su momento puso. Entonces, volviendo, y sin irme mucho por las ramas, yo creo que uno puede alimentar esta tendencia a separar o puede regar la otra plantita que es la de la reconciliación. Y la reconciliación de distintos Uruguay que no necesariamente se corresponde con partidos políticos, son sensibilidades, capital interior, campo, ciudad, industria, producción de bienes primarios, o sea, todo eso necesita siempre que le busquemos una vuelta. ¿Y cuándo el Uruguay ha salido a flote y cuándo el Uruguay ha tenido los mejores momentos? Cuando se logran niveles de acuerdo mínimos que te permite por lo menos sacar la cabeza por encima de lo normal. Pero en caso de llegar a la presidencia, Orsi, ¿usted convocaría a la oposición a un diálogo nacional para hacer acuerdo en materia de educación o en seguridad, que fueron las dos áreas que usted mencionó? Sí, a ver, nosotros en nuestro programa establecemos, por ejemplo, el tema de seguridad social, por ejemplo, en un tema tan delicado y serio como esto, que no es solo jubilaciones, un diálogo inmediatamente después de asumido el gobierno. En tema de seguridad hay antecedentes donde el Frente Amplio en su momento convocó, me acuerdo estaba Tabaré Vázquez, pero también lo hizo Mujica, a diálogos. Con respecto a la educación, yo cuando me preguntan la reforma, yo no voy a plantear ninguna reforma. La reencarnación de Varela a mí me tiene un poco cansado. Varela hubo uno. Y después algunos más, quedó por 3, pero no se viene la gran reforma. Yo planteo que tiene que haber un pacto educativo, que es un acuerdo en 4 o 5 conceptos, y si son 3, son 3. Pero que no nos haga de nuevo entrar en una realidad donde la forma se come el contenido. Donde la adjetivación, donde incluso se plantea ¿a quién excluimos en esta? No. Y eso es una tendencia a veces que permea toda la sociedad. Yo soy docente y viví transformaciones donde después me daba cuenta que lo que no me gustaba es cómo me lo imponían. Yo confío mucho en la madurez del pueblo uruguayo y están las herramientas. Entonces, yo qué sé, en este país un día, yo ni me acuerdo cuándo fue, Tati, pero cuando se crearon las ATD, Asamblea Técnico Docente, es una herramienta fundamental, donde ahí todos los docentes van a discutir. Y ahí sindicalizado, no sindicalizado, todo el mundo discute y tiene que elaborar un informe. Es un nivel de discusión que yo lo disfruté mucho.
Entonces, yo no sé cuánta gente sabe, porque mis hijos a veces vienen y dicen, el lunes no hay clase, hágate de. No tienen ni idea de lo que es. Y yo, que soy docente, tengo idea, me imagino el resto de los padres. Pero es un nivel de confianza que la sociedad pone en quienes llevan adelante esta transformación. Entonces yo digo, creo que estamos en condiciones de levantar un poco la cabeza y hablar de un pacto. Vamos a ver, ¿qué es lo que funciona en este país en educación? Esto. Bueno, vamos por esa. Lo otro vemos, y una de las preguntas que me hacen es, ¿usted desarmaría la transformación? ¿Saben qué? Veríamos. ¿Cuál de estas cosas habría que modificar un poco o dejarla? Pero no dinamitar nada, porque ya creo que, no sé si nuestra sociedad soporta. Entonces yo convocaría 3 o 4 mesas que cuanto más cerrada la puerta mejore, para que se analice, se discute y se vea a qué punto capaz que abrimos la puerta y no llegamos a ningún acuerdo. ¿Y está? Ahora, y medio alejado del tiempo electoral. Usted como docente dice, bueno, en 2 o 3 puntos que sería bueno el poder acordar, ¿no? Pero en base, digamos, a su experiencia, digamos, su formación, ¿cuáles entiende que son los desafíos en esos 3, 4 puntos que se podría acordar en materia educativa? Algunos. El rol del docente en la conducción de los organismos de educación. ¿Hasta dónde podemos llegar? O sea, volvería a retomar la presencia de los docentes en algún lugar tiene que en estar. los consejos. En algún lugar. Yo creo que es comprarse. A ver, ¿alguien puede suponer que si no tenés a los principales actores involucrados en la tarea, de tu lado, no hay transformación posible? Te digo para eso, pero te lo puedo decir también para la seguridad del Ministerio del Interior. Yo, si no tengo a los policías convencidos de lo que tienen que hacer, difícil que se pueda hacer una transformación de verdad. Puedo imponerse la prepo, pero el uruguayo suele ser. Lo mismo pasa con los comerciantes. Cualquier institución o cualquier corporación en este país, cuando es un tema que le toca, por lo menos decimos, ¿hasta dónde vamos? Después hay otras cosas. Por ejemplo, la extensión del tiempo pedagógico no se discute más. 2 modalidades, escuela de tiempo completo, escuela de tiempo extendido. Mis hijos van a una escuela de tiempo común, pero tienen la suerte en que en casa tenemos la posibilidad de darle otras actividades, ¿no? Pero ellos me cuentan de sus compañeritos que no todos tienen esa chance. Entonces, bueno, si sabemos que eso es bueno, ¿cuántas faltaría para llegar al 100%? Tanto. ¿Cuánto cuesta? En un periodo no lo lográs. ¿Cuánto? Pues yo podría tirar al vuelo de 75 escuelas y ¿qué sustento? Yo creo que ahí hay que llegar a algunos acuerdos. ¿Y cuáles son los barrios o las zonas del país donde más precisamos eso? Otra cosa. Plan Ceibal. Todos coincidimos que fue un golazo. Yo me planteo que tiene que haber una nueva fase del Plan Ceibal donde ya de pique nomás vinculemos el Plan Ceibal con la inteligencia artificial y de qué forma esa alianza brutal que tiene que existir y que existe entre el Ceibal y la ANEP, con esa herramienta de inteligencia artificial ya empezamos a operar en la transformación educativa, que es, como digo yo, no es tan complejo, es simple. Es incorporar otros contenidos y otras herramientas que mis hijos ya agarran, el ChatGPT. ¿Y por qué no institucionalizar eso con una herramienta potentísima que es el Ceibal y pasar a una nueva fase del Ceibal? No le voy a poner nombre, pero yo creo que ahí tenemos. Entonces, extensión del tiempo pedagógico, rol de los docentes en la conducción, nueva etapa del Ceibal. Yo sigo con, no voy a bajar los brazos, de la educación secundaria tiene que unificarse cada vez más. Eso de UTU y secundaria, cuanto más se pueda unificar mejor. La creación de la universidad de la educación en algún momento lo tenemos que hacer, donde se formen con un nivel terciario potente los educadores, porque eso es bueno. No es solo un tema de plata, que también es un tema de presupuesto, por supuesto. Es un tema de optimizar recursos y prepararnos para el mundo que se nos vino, no que se viene, que se nos vino. Bueno, ato este punto de la educación con otro aspecto que es el inmediato, ¿no? Una vez que se culminan los estudios o no, y es el salir al mercado laboral. El nivel de desempleo juvenil en nuestro país alcanza hoy en día en el entorno del 25%. También otra de las cosas que se ha vuelto, digamos, una característica casi que estructural de nuestro país, porque esto se arrastra desde hace muchos años. Entonces, frente a este porcentaje, ¿no?, de desempleo juvenil,
¿cuáles entiende que deberían ser las políticas a encarar en los próximos 5 años? Yo creo que hay que llevar adelante una política de empleo juvenil pensando en un universo de unos 12.000 jóvenes de 18 a 24 años, una política concreta, focalizada, de inmediata, ¿sí? ¡Pac! Así como se creó en su momento, pero esto más focalizado, como se creó los jornales solidarios, se creó por ley, crear algo de empleo juvenil para un universo de por arriba de los 10.000 jóvenes, de entre esas edades, con un salario 30 horas semanales, que no llega a 20.000 pesos, concreto, focalizado como una medida de impacto inmediata que hay que profundizar, pero que no estamos tan lejos de poder concretar si optimizamos los recursos. Bien, y allí, ¿cuál espera usted, dado que estamos en la Cámara de Comercio? Este va a ser un tema que seguramente a muchos de quienes nos están escuchando le puede interesar. ¿Qué rol espera que juegue el empresariado en este sentido? Acá las veces que se ha convocado a los actores sociales, empresariales o sindicales, y con regla de juego clara, siempre funciona. Para políticas concretas, porque en el fondo hay que confiar en algo que está ahí latente siempre, que es un sentido de la solidaridad bastante más amplio de lo que nosotros mismos suponemos de nosotros mismos. Pasó en la pandemia, y cuando se convoca al empresariado a las cámaras, ahí es raro que no fallan, están. Pero también pasa con nosotros, ¿no? Con el movimiento sindical, si se sienten parte también van a estar. Entonces, yo no tengo duda, e incluso para temas educativos, de educación, acá estamos hablando de empleo juvenil, pero también para los temas de educación, como ya lo han demostrado, que hay actores de nuestra sociedad que tienen relevancia y que toman decisiones y que están todos los días peleando para conseguir mejoras en su emprendimiento, cuando se les convoca para una cuestión concreta y cuando esos actores, Cámara Comercial también, saben bien de qué viene el asunto, están. Lo que pasa también en Uruguay es que cuando cualquier otro actor no entiende bien cómo viene, pero si nosotros somos claros y planteamos una política determinada y concreta, estoy seguro que ahí vamos a tener el apoyo necesario como para que esto sea exitoso. Hace unos minutos usted hacía referencia a la reforma tributaria que se implementó durante el primer periodo de gobierno del Frente Amplio. En este sentido y de cara a los próximos 5 años, en caso de regresar al gobierno, ¿usted entiende que se debería tomar medidas en materia de la política tributaria actual y en especial en aquellas cargas que afectan directamente los niveles de rentabilidad de las empresas? Uruguay tiene desde hace años una estabilidad en esto que creo que es evidente, no ha habido mayores sobresaltos, salvo, sí, cuando hubo una reforma del sistema, que es una reforma en la ingeniería, que en realidad no generó grandes cambios estructurales, sino que estoy convencido que se simplificó muchísimo todo el andamiaje del sistema tributario nacional. Y cuando la pregunta a veces no es la que tú me hiciste, me dice, ¿usted van a aumentar o bajarlo? A ver, lo que tenemos funciona. Incluso quienes se opusieron a la reforma tributaria hoy la utilizan sin ningún tipo de cuestionamiento. Hubo cambios, sí, creo que lo de la tarjeta del 2% generó un impacto, pero bueno, pero sobre el mismo sistema, yo me parece que no. Estoy convencido que no es necesario inventar nada nuevo porque lo que tenemos funciona. La única amenaza es de carácter mundial y el impuesto global nos puede obligar a algunas cosas, fundamentalmente lo que tiene que ver con estímulos, exoneraciones o ley de inversiones o mismo la COMAP. Ahí donde podemos tener algún ruido donde nos va a obligar a ser creativos, ¿eh? Porque aunque no nos guste, eso nos va a imponer. Y ya empezó a pasar. Empresas que deciden aportar en otro lado. Ahí sí tenemos una alerta y yo creo que sobre eso hay que meter mucha cabeza
y, por supuesto, niveles de acuerdo a nivel del sistema político. Pero ¿Qué me dice parece que... de incrementar las exoneraciones fiscales? No. El tema es así. A ver. Las herramientas que tú tienes quizá queden... no, quizá no. Están muy vulnerables ante una imposición que viene a nivel mundial donde se le da la opción a las empresas que aporten el 15 donde ellos quieran o donde, estoy simplificando, pero lo que quiero decir es que nuestros estímulos, zona franca, exoneraciones de todo tipo, ahora van a tener que pagar el 15. Entonces, como están obligados, algunas de nuestras herramientas pueden quedar en desuso o, pueden ser, o no pueden ser, quizás no sirvan, porque en última instancia te están exigiendo afuera. Entonces, lo que quiero decir es que hay que pensar de qué otra forma tú ayudas o estimulas a que la inversión venga o que quien está pueda invertir más. Nosotros como país encontramos herramientas importantes para atraer inversiones. La ley de inversiones que viene de mucho tiempo atrás, que todos los partidos lo usaron. La COMAP, y cada tanto pasan cosas, entonces ahí los gobiernos orientan los estímulos para acá, para acá. Eso siempre hay que analizarlo, ¿dónde tú vas a poner el énfasis? Lo que pasa es que ahora te obligan de afuera, te obligan a varias cosas, ¿no? Lo primero que nos empezaron a obligar es la sustentabilidad y el tema ambiental está impuesto en cualquier empresa que quiera instalarse. El tema de responsabilidad social también, y el tema de gobernanza también, o vínculos de gobierno, de gobernanza. Y ahora aparece todo otro, que es a las empresas que se mueven en el mundo, que aportan más de, que generan más de, ¿cuánto es? 150 millones, 750 millones, a eso les van a obligar a, no estoy hablando de empresas chicas, estoy hablando de esos monstruos que vienen y se instalan en Uruguay o pueden instalarse, a aportar un 15. Entonces, por más que tú le des, es lo único que a mí y a nosotros, a nuestro equipo, nos está dando vuelta de que algo hay que hacer para seguir atrayendo, porque las herramientas que teníamos quizá no sean tan potentes como las teníamos hasta ahora. Claro, eso sería para las grandes inversiones. Ahora, la única luz anaranjada que tenemos. en el caso del 95% de las empresas en Uruguay, un poco más, pero por allí anda el porcentaje, que son las pymes, que son al fin de cuentas también las que traccionan en materia de empleo y demás. Para con esas empresas, ¿no? Las pequeñas, medianas, ¿qué es lo que se proyecta en ese sentido? Porque hay una advertencia de un peso que afecta la rentabilidad para las empresas. Por supuesto. Entonces, frente a eso, de allí mi pregunta de si tenía previsto o en el horizonte, de cara a los próximos 5 años, bueno, ¿qué podría hacerse respecto a esas empresas en materia tributaria? Yo creo que hay que simplificar muchísimo. Hay un tema de costos y hay un tema de entramado burocrático impenetrable. Soy consciente, porque lo viví en el gobierno de Canelones, de cómo las herramientas que tenemos diseñadas para las pymes a veces no funcionan y por lo tanto hay que agudizar el ingenio y generar facilidades. En primer lugar, facilitar a las pymes para tener las habilitaciones necesarias y todo lo que precisa. Y por otro lado, ver cómo hacemos para que la carga tributaria en esas empresas que son chicas no termine siendo un determinante de estar o no estar. Eso, sin duda, soy consciente de eso. Viste que te hablé de dos dificultades. La complejidad burocrática y los costos que genera y la imposibilidad para las pymes. Y lo otro es el propio sistema tributario que de repente les exige demasiado. Una de las premisas que lo apliqué en Canelones, y no tengo duda que se tiene que aplicar a nivel nacional, es la convocatoria o el facilitarle a las pymes niveles de organización en el territorio que los lleven a ser potentes, como tenemos, por ejemplo, en nuestro departamento, varias cámaras comerciales e industriales, que algunas no existían y nosotros ayudamos a crearlas, tomando como ejemplo las más exitosas. Y a nivel nacional eso está pasando, y porque tenés ahí un interlocutor que es muy potente y que de repente con ellos podés encontrar la vuelta. Por otro lado, seguir explorando con Uruguay 21, que tan desinflado está,
seguir explorando cómo hacemos para que las pymes también puedan exportar. Que hay experiencia en ese sentido y hay que retomar ese camino porque en su momento dio su resultado y nosotros en Canelones nos pasa que cuando salimos al exterior, cuando nos tocó salir y siguen saliendo los compañeros, van también con empresas chicas que logran cosas que de repente a priori se podían pensar imposibles. Bien. Bueno, varios temas tenemos para seguir conversando, así que viene bien el agua. Usted hablaba de la captación de inversiones, ¿no? Y la otra pregunta que estaba sobre la mesa para hacerle es la apertura de mercados. ¿Cuál debería ser la lógica en materia de política exterior de Uruguay en los próximos 5 años, pensando también o adelantándonos en cómo eventualmente va a estar el mundo, ¿no? ¿Cuáles son los movimientos geopolíticos que se están realizando hoy en día? Tal vez la mirada a 5 años queda un poco lejos, pero sí pensando en, bueno, una vez si se llega al gobierno, las primeras líneas de trabajo serían ¿cuáles en materia de política exterior? Bueno, estamos en un mundo muy impredecible, ¿no? Muy volátil, impredecible, difícil de encuadrar. Y lo primero que tenés que hacer al otro día es tener el mejor de los vínculos con tus vecinos. Por cuestiones obvias. La primera o segunda es, hay una entidad que se llama Mercosur, de cuya suerte depende la suerte de muchas empresas nacionales que venden en el Mercosur y fundamentalmente empresas donde hay mucho valor agregado. Por lo tanto, ese nivel de vínculo es indiscutible, no se discute. Y esté quien esté de presidente, ¿no? Tiene que ser, somos amigos de los dos. Y creo que estamos en una oportunidad también, ya que estamos, de ayudar en esto de la balanza que se mueve a veces de manera desequilibrada o, dicho de otra forma, con figuras referentes de esos países, presidentes, estoy hablando, tan distintas. ¿Quién te dice que Uruguay no pueda ser ese articulador necesario para la región? Pero hay otras realidades en un mundo que ya no habla de TLC, ¿eh? Tratado de libre comercio, está, no se habla. Han pasado cosas que hacen que el mundo esté hablando de otras cosas. Podemos hablar, sí, pero para la tribuna, no. En política exterior, avísenme, por favor, yo no voy a hablar para la tribuna. Porque es demasiado delicado y de repente conviene hacer mucho y hablar menos. Existe otro mundo ahí, que es el Pacífico, que está esperando, y yo creo que ahí hay una linda oportunidad también de estrechar vínculos comerciales. Pero hoy el mundo, nosotros seguimos mirando con ansiedad, de verdad, porque tenemos nos corre por nuestras venas la sangre europea. La Unión Europea está mirando para otro lado, está metido en su sopa, un lío tremendo ahí en Ucrania y no tiene tiempo, me parece, y no tiene mucha chance de darnos muchas oportunidades. Igual hay que insistir y está bien, porque de verdad los diplomáticos europeos tienen todas las ganas del mundo, pero por otro lado tenemos el gran socio comercial, que hay una línea de trabajo continuada en estos partidos tan distintos como el Frente Amplio, la Coalición Multicolor, Tabaré Vázquez, Luis Lacalle, con el tema China. Se avanza. Son procesos lentos, pero que tenemos que estar muy atentos porque es nuestro gran comprador y hay que poder venderle y de repente hay que buscar qué otros productos nosotros podríamos colocar y trabajar sobre esos productos y no pensarnos, vamos a un TLC con China. Sí está. Yo puedo decirlo acá, yo me voy a... sin el Mercosur. Y capaz que sí. Yo la dudo. Ahora, como todo es tan dinámico y en un mes te cambia todo, la señal que da el gobierno argentino de flexibilizar, creo que hay que aprovecharla.
Por supuesto que a nosotros siempre nos sirvió ser un poco más flexible. Ahora, ¿para qué? ¿Para que realmente ocurra o para hablar para adentro? ¿Para decir, ¿vieron qué distinto que soy? Yo creo que no. Y después tenemos otro mundo que está ahí, latiendo, que son los BRICS. Y cada vez crece más. ¿Cuál va a ser nuestro...? Yo creo que hay que trabajar a puerta cerrada así con el resto de los partidos políticos y decimos, ¿cómo encaramos esto? Porque al principio eran 4 o 5 países, ahora pidieron la volada otros tantos, ¿eh? Arabia Saudita, por decir uno. Y tenemos nuestro socio del norte que nos compra, sí, que no pretendamos venderle otras cosas, pero que compra nuestros servicios, como el software. Tenemos los Estados Unidos ahí que 2x3 se olvida que por acá hay oportunidades. Entonces hay que estarle diciendo. Y venimos bien. Acá no hay, en tema política exterior, hay que sacarse cualquier ropaje, tema ideológico. No, acá hay que comerciar con el mundo, porque es la suerte de nuestra gente. Y si entreveramos los tantos, le erramos. Si vamos a hablar de geopolítica, hablamos de geopolítica. Y de lo que pensamos, de la línea, de los países. Ahora, si vamos a hablar de comercio, hablamos de otra forma. Y saben de qué estoy hablando. De las embajadas que tenemos en Uruguay. De las relaciones diplomáticas que tiene Uruguay, que son bien amplias. Y las afinidades político-ideológicas no siempre se traducen en una mejor relación comercial o en un flujo más activo. Hay ejemplos en la historia, ¿no? Ahora, hay que aprovechar. Y hay que aprovechar porque estos trenes pasan rápido. Hoy Brasil intenta ponerse en el mundo de otra forma. Y bueno, nos subimos ahí con ellos, con Argentina, si puede y si quiere. Y aprovechar. Las señales que ha dado Argentina para con nosotros creo que han sido positivas. Ahora, no estoy hablando de tema ideológico, no tiene nada que ver. Porque cuando uno asume la presidencia de la República, ahí tiene que pensar en que hay todo un país que precisa de la mayor cantidad de relaciones en un país que tiene un mercado muy chiquito. Capaz que estoy diciendo obviedades. Pero no entreveremos y seamos cuidadosos, y digo, seamos la primera persona del plural, nosotros. Digo, no transfiero, pero a veces caemos en entreverar las simpatías. No. Acá se comercia con el que quiera comerciar, se compra el que nos quiera vender en mejores condiciones y se buscan inversiones donde sea. Eso es complejo. Y a veces la tentación está ahí a la vuelta de la esquina, pero es cosa seria. Habló precisamente del trabajo de los uruguayos y se ha impulsado un proyecto de ley para reducir la jornada laboral en Uruguay, ¿no? Tanto en el sector público como en el sector privado. El horario, ¿no? El horario, pero sin reducir proporcionalmente el salario, ¿no? Frente a esta propuesta que está en análisis, ¿cómo se para usted? ¿Cuál es su posición? ¿Y cree que Uruguay está en condiciones de discutir esto en estos momentos? De discutir, sí. De discutir siempre. Al uruguayo nos encanta discutir, o sea que hay que discutir. Pero aparte, obviamente, siempre es mejor, ¿no? Ganar lo mismo. Ahora hay un tema acá de productividad y que lo he escuchado también al movimiento sindical, hablar de productividad, me encanta. Y miro a Fernando, digo, sí, hablemos de las dos cosas a la vez, porque se vuelve bastante inviable si no. Y hay un tema del tiempo de la gente, del tiempo libre, y eso tiene valor. Ahora, ha habido experiencias que no han sido de todo exitosas. Se baja la cantidad de horas de trabajo y después lo que hace esa gente es buscar otro trabajo más, entonces al final termina ganando el doble o más. Ahora, pero el tiempo que tiene para dedicar a estudiar, a formarse, y ahí hay una de las claves. Capaz que la clave está en no pegar un hachazo de golpe, sino dejar espacios para que los trabajadores puedan actualizarse las nuevas tecnologías, y eso es crucial. Entonces quizás sea ahí una de los caminos para llegar a eso otro que todos deseamos, que la humanidad
produzca y que a su vez tenga tiempo de disfrutar y de criar a sus hijos. Yo no puedo estar en contra de que la gente tenga más tiempo para educarse, para criar a sus hijos, para formarse, para mejorar su productividad. No puedo estar en contra. Ahora, hagamos que eso sea viable y que no salga por la culata. Y por supuesto te lo van a decir, los empresarios te dicen, bueno, pero eso no puede implicar nunca una pérdida de la productividad. Por tanto, van de la mano, pero lo peor que podemos hacer es decir, ese bicho no existe, no lo discutimos. No, hay que discutirlo, analizarlo. Y nos vamos a discutir, vamos a discrepar, y eso es divino. Porque en realidad yo lo que he escuchado, tanto del mundo empresarial como del mundo sindical, es que hay una gana de analizarlo con madurez. Y poniendo sobre la mesa un tema que es clave. Acá no puede ser otro resultado que sea el de ganar. Y capaz que hay el camino para entrar en ese mundo, que lo está discutiendo Europa, lo está discutiendo todo el mundo también, ¿no? Es el espacio o el tiempo para formarse, para actualizarse, esta mano de obra, estos trabajadores que de seguir como sigue la tecnología, capaz que termina tirando para afuera un montón de gente porque ya no se les precisa. No voy a poner ejemplo, pero abundan. Entonces capaz que por ahí está la cosa y no es solo bajo la cantidad de horas, porque también está la otra pulsión, tentación de cuanto menos tiempo tengo acá, puedo conseguir un par de trabajos. Y hay ejemplos dramáticos, ¿no? De gente que está todo el día trabajando, ahora ganando muchísimo, muchísimo. Hablábamos de los mercados internacionales. Las exigencias de los mercados hoy en día en materia medioambiental y de sostenibilidad son una realidad. Bueno, por lo tanto, debemos accionar de manera que estas normas se transformen en barreras, que no se transformen en barreras arancelarias para las empresas, ¿no? Con los sobrecostos que eso implica, afectando los niveles nuevamente de competitividad de las empresas. ¿Qué rol entiende que debería jugar el Ministerio de Ambiente? ¿Y cuál debería ser, en grandes líneas, ¿no? O por lo menos en los grandes titulares, la política medioambiental en los próximos 5 años? La política medioambiental tiene que ser asumida, digerida, integrada en todos los ministerios. No podemos tener un ministerio que sea el contrapeso de las otras. Un ministerio de industria, un ministerio de ganadería que no tenga claro cuáles son los componentes ambientales que el mundo hoy te está exigiendo, es un error. O sea que no imaginemos el Ministerio de Ambiente como el fiscal del resto, sino el ministerio que tiene las herramientas para que nos indique cómo hacer mejor las cosas. Y si algo no se puede hacer así, ¿cómo es la forma que sí se puede hacer? Esa es la política que yo llevé adelante cuando me tocó estar en la Intendencia. Mi consigna era, no digan no, digan así no. Y ahí tenés el ordenamiento territorial, las normas ambientales, las normas sanitarias. Entonces, cuando alguien viene con ese entusiasmo, ahí voy al tema de inversiones. Hay un proyecto de país que tiene que ser el que nos guía. Y todo el resto se tiene que alinear. Cuando digo todo el resto, todo. Entonces, no nos imaginemos a ministerios que aparecen como garantes de que no se nos escuele el barco. No, todo el mundo tiene que estar alineado. Y hoy sabemos que la ganadería, la agricultura necesita estándares y cuanto más podamos certificar lo ambientalmente correcto, mejor para la economía uruguaya y mejor para toda la sociedad. Entonces, yo me imagino un ministerio de ambiente con mucho más personal técnico, con mucha más agilidad, porque depende de eso también, es un ministerio nuevo, que tenga claro que es parte de un proyecto de país. Y no que es un ministerio que vamos a ver cómo se comporta el resto. No, nosotros parte de lo mismo. Y voy al otro caso, los ministerios que tienen más que ver con la economía tienen que tener claro que aquello es parte esencial en su trabajo. Entonces no puede existir un ministro de Industria, Agricultura, Economía que no tenga claro que hay estándares que hoy son indiscutibles. Entonces, por supuesto,
la mejor forma para esto es que los gabinetes ministeriales funcionen sistemáticamente. Porque el mundo es distinto, porque la realidad es dinámica y hay que estar muy atento. Digo porque la experiencia en un gobierno departamental implica coordinación muy permanente con el Ministerio de Ambiente y con los otros ministerios. Y yo he visto ruidos entre ministerios porque uno tapa una cosa, otro tapa otra. No, estamos en lo mismo. El tema es que es complejo, es difícil y hay que empujar hacia el rumbo correcto. Da para hablar ahora de esto, pero es un tema que está ahí picando y que pienso que podemos tomar lo mejor que hemos hecho. Ha habido desafíos. A ver, el desafío de la planta UPM fue tremendo, ¿no? Tuvimos puente cortado con la justificación o excusa de que había un tema ambiental. El país jugó fuerte. Y hoy, ahí está. Entonces, yo en ese sentido también soy muy de articular, ¿no? Por supuesto que hay posiciones extremas y hay especie de cruzadas. Gente, a ver, existe ambientalistas, naturalistas, y está bien, nos viene muy bien que exista. Y después tener otro que, bueno, a todo a cualquier costo, y no importa, no. Hoy es claro que hasta a nivel empresarial más pesado del mundo, hay cosas con las que no se embroma. Por otro lado tenés una Europa que te pone barrera y se están agarrando a bombazo, donde cada cuetazo de eso no sé cuánto daño ambiental hace, pero es parte de la realidad también que vivimos, ¿no? Pero me parece que la clave está ahí, que el ministerio tiene que ser muy fuerte, con un nivel técnico cada vez mejor, porque cada vez hay más gente formada, entendiendo que hay un proyecto país que implica que tiene que garantizarse la seguridad alimentaria de la gente, que tiene que garantizarse la mejor utilización del agua dulce y que no podemos seguir sin regar. Si yo dejo todo como está, no se riega. Los egipcios lo descubrieron hace 5.000 años. Que no había que dejar todo, había que hacer algo. Que es utilizar mejor nuestros recursos. Ahora, yo puedo tener la filosofía de que no toques nada. Y es la más naturalista que te puedas imaginar. Y abrir la canilla y el agua que sale no es dulce. Ah, mirá. Está buena esta discusión. Bueno, estamos llegando casi que al final de esta charla y como ha ocurrido con cada uno de los candidatos que se ha sentado en ese mismo sillón, para el final les he preguntado, en su caso está claro, digamos, su posición porque ya lo ha manifestado respecto a la otra consulta popular que tenemos el próximo 27 de octubre y es la del plebiscito por la seguridad social. Usted ya ha dicho que no lo apoya, pero sí sería interesante escuchar los argumentos de por qué no lo apoya y cuáles cree usted que van a ser las consecuencias para el país en caso de que el plebiscito triunfe. Por la forma como está redactado, por hasta dónde llega. Yo compartí en su origen la filosofía, bueno, está bien, hubo una reforma de las jubilaciones, no de la seguridad social. La seguridad social es bastante más complejo y más rico. El tema de jubilaciones de este gobierno, donde se convocó a reuniones de expertos, después que se fue de esa reunión de expertos, donde se volvió con la misma posición con la que se fue, no cambió nada. Y cuando se vuelve en la propia dinámica de la interna de la coalición de gobierno, le hacen cambio que al final lo que termina pasando es una modificación del tema jubilatorio que no avanza mucho y que genera impactos en la población. Por ejemplo, lo más conocido es la extensión del tiempo y pasar de los 60 a 65, y eso genera en la población incomodidad. Nuestro Frente Amplio en su programa establece el diálogo social y establece que el sistema de ahorro es válido
y lo que se analiza es analizar, o lo que se plantea analizar mejor lo del tema del lucro, pero que habilita dentro de, que coexista con el resto el sistema de ahorro. Hay algunos errores en el texto, donde, por ejemplo, se habla de prestación en vez de hablarse de persona, entonces ahí generaría, por ejemplo, cuando se iguala la prestación jubilatoria o pensión al salario mínimo, en vez de hablar de personas de prestación, y podés tener una persona que tenga 2 salarios mínimos, o sea que ahí me parece que hubo errores que son complejos. Pero hay un tema de fondo que tiene que ver con la forma en que en Uruguay llevamos adelante estas transformaciones y deberíamos llevarlas adelante. Y ahí tiene que ver con las reglas de juego, tiene que ver con una línea que el Uruguay ha mantenido que tiene como centro la previsibilidad y el cumplimiento de lo establecido, más allá de que cada gobierno puede transformar, y es la obligación. Entonces, creo que nos genera, no termina reformando, incluso hasta tiene problemas gruesos donde hay gran parte de la población que se vería perjudicada. En el programa del Frente también establece que se vuelva a los 60 años, pero que quien quiera y pueda seguir más años lo puede hacer, y hay que ver cuál es el mejor mecanismo para que eso ocurra, porque todos sabemos que no es lo mismo trabajar en la construcción toda una vida que trabajar en funcionario público, y por eso no se puede utilizar la misma herramienta para lo mismo, para universos distintos. Entonces, un diálogo social que permita analizar la seguridad social en su conjunto, desde el sistema de protección social, sistema de cuidados, por supuesto, pensiones y jubilaciones. El reconocimiento del ahorro como una posibilidad, eso es lo que el Frente establece. Esto va por otro camino, que no me parece conveniente. Tú dijiste, y bueno, y yo cada vez que me preguntan me expreso, siempre. No es el camino correcto para mejorar el sistema de seguridad social o de jubilaciones. Tú me preguntabas qué pasaría. Bueno, evidentemente sería un cambio en la regla de juego que nos obligaría a pensar con cabeza muy creativa cómo le hacemos frente a esto. Pero, como en última instancia esto es una consulta a los ciudadanos, lo que hoy hay que hacer es decir lo que cada uno piensa. Y como todos sabemos, también mi fuerza política tiene 2 posiciones adentro y dejó la posibilidad o la libertad de acción en una y otra oportunidad. Entonces, con esa libertad de acción, no tengo duda, porque la ciudadanía le gusta saber, es inteligente, analiza, que va a salir lo que la ciudadanía considere mejor. Yo pienso que es yendo por otro camino y no el de plebiscito. En nombre de la Cámara de Comercios y Servicios del Uruguay, muchas gracias. Llamando Orsi. Un gusto. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en lo que fue este ciclo de desayunos electorales. Fue un verdadero gusto y veremos, a ver, se terminó acá, sí. Pero bueno, tenemos algunos meses por delante, así que seguiremos el debate político. Gracias.